Las ferias del libro como espacios de socialización para los profesionales de la edición. Berger y Luckmann llaman socialización secundaria a la internalización del individuo en un mundo profesional posterior a la socialización primaria y a las creencias adquiridas en el entorno familiar. Para ellos, la socialización es el proceso ontogenético por el que se internaliza la sociedad y puede definirse como la inducción de un individuo en el mundo objetivo o en un sector del mundo objetivo de una sociedad. La socialización primaria es la primera que atraviesa el individuo en la niñez y lo convierte en miembro de su sociedad. La socialización secundaria es un proceso posterior que lo induce como miembro de un sector particular dentro de su sociedad. El trabajador editorial recibe su socialización primaria durante la infancia, de sus padres y de otros adultos significativos que al educarlo le dan el lenguaje y las nociones de realidad que lo definirán como mexicano, mujer, hombre, de clase alta, media, baja, creyente o no, de derecha o de izquierda, etc. Pero pertenecer al campo editorial supone una socialización secundaria que lo redefinirá también como autor, editor, corrector, redactor, librero, bibliotecario, diseñador, tipógrafo, etc. En esta socialización secundaria confluyen nociones de realidad instituidas en la escuela, por ejemplo, porque una universidad me define como literato, comunicólogo, periodista o diseñador; en el trabajo, porque mi puesto laboral me define como corrector, editor, asistente editorial; y otros espacios de socialización que acarrean carga subjetiva, como la de pertenecer a un grupo de personas especiales, que se sienten orgullosas de su trabajo y se reúnen para hablar de cosas que las distinguen. La socialización primaria estructura la personalidad del individuo. Ponerla en crisis supone una grave ruptura con la historia familiar y puede llevar incluso hasta la psicosis. En cambio, la socialización secundaria es tan fácil de hacer a un lado como cambiar de escuela o de trabajo. Dejar de creer en un jefe o darle la espalda a un maestro es más fácil que dejar de creer, por ejemplo, en la familia, porque las nociones de realidad adquiridas durante la infancia son casi automáticas. Para desarrollar un vínculo afectivo con un trabajo o sentirlo como algo familiar para toda la vida, se requieren refuerzos pedagógicos específicos. Los estudios universitarios, por ejemplo, no solo traen conocimientos o títulos académicos, sino también construyen vínculos afectivos y espacios de socialización con las figuras, relatos y nociones de realidad del campo en el que el joven aspira a ser admitido. Un empleo por sí solo tampoco instituye nociones de realidad, a menos que construya vínculos afectivos muy duraderos que permeen al sujeto hasta integrarse con su personalidad y su autodefinición frente al mundo, de manera que lo acompañe por el resto de su vida. El mundo editorial es un campo social fragmentado, formado por sujetos con formas muy diversas de socialización y percepciones muy distintas de la realidad. Sin embargo, se mantiene unido gracias a la cohesión, entre otras cosas, de los vínculos afectivos que produce el orgullo de dedicarse a un oficio noble relacionado con las letras, el libro y la cultura. Ya en otro congreso hemos dado cuenta de otros resultados de nuestro proyecto, que incluye entrevistas profundas semiestructuradas con trabajadores destacados del campo editorial, realizadas en la FIL de Guadalajara y en otros espacios. La muestra ha sido diseñada para dialogar con autores, editores, correctores, diseñadores, libreros, ilustradores, jefes de producción, gestores culturales, promotores de lectura y otros profesionales. Una pregunta de aparente aspecto anecdótico, ¿cómo aprendió usted a hacer lo que hace?, pretende reflejar el proceso de socialización secundaria en el campo editorial. El primer hallazgo es que las trayectorias de nuestros informantes siempre han resultado híbridas, es decir, nadie es solo corrector o solo editor o solo diseñador para toda su vida. La estructura no es rígida y existe una enorme movilidad entre diferentes disciplinas y puestos laborales. La educación del joven editor sigue siendo informal y está a cargo de los viejos. Se pone mucha carga afectiva en el reconocimiento y la confianza, bastante menos en el organigrama y casi nada en los títulos académicos. El salario sigue siendo un tema tabú. Los jefes son tratados como maestros y llegan a volverse significant others in loco parentis. Cuando los jóvenes amasan capital simbólico citando el nombre de algún editor muy reconocido y diciendo, es mi maestro, a él le debo todo lo que sé.
Para Berger y Luckman, no es lo mismo un aprendizaje formal, por ejemplo, ser ingeniero, que una inmersión total, como ser músico, o incluso un apostolado personal, como ser santo o ser revolucionario. El campo editorial casi no tiene aprendizaje formal, pero tiene una narrativa de inmersión total, de apostolado e incluso hasta de síndrome de Estocolmo, porque para ser editor, dicen nuestros informantes, se requiere ser muy masoquista y amar demasiado. Para Berger y Luckman, cada mundo profesional requiere, además de conocimientos y habilidades, un aparato legitimador con sus propios símbolos, rituales, lenguaje, anécdotas, chistes, alusiones, refranes, mitos, héroes, enemigos, deberes, prohibiciones, objetos, vestuario, imágenes, alegorías, representaciones sociales, ceremonias, fiestas y peregrinaciones. El calendario ceremonial incluye las temporadas de siembra y de cosecha, que en nuestro caso son ciclos de licitaciones de la Secretaría de Educación Pública, producción, ventas y fechas de cierre, lanzamiento de novedades que a su vez deben coincidir con otros eventos literarios, con el Premio Nobel, con la Feria de Frankfurt, eventos cinematográficos, televisivos, musicales y desde luego los avatares presupuestales del gobierno. De todos estos ciclos, las ferias del libro son las que ocupan el lugar más cercano al de una peregrinación ritual, que incluye ceremonias y fiestas con un gran poder de estructurar vínculos afectivos, nociones de realidad, la transmisión de capital cultural, distinción y sentimientos de pertenencia al campo profesional de la edición. Quien nunca en su vida ha asistido a una feria podría no pasar por ser nadie en el mundillo del libro. Quien acostumbra a visitar ferias automáticamente se convierte en alguien, y si ha visitado muchas ferias, lo usa para denotar su compromiso con el campo profesional. Asistir regularmente o ser invitado a Guadalajara durante varios años consecutivos ya deja ver un compromiso absolutamente serio. Y acudir a Frankfurt o a Bolonia es el equivalente a hacer una peregrinación a la Meca o a Jerusalén. Los empresarios y los directivos, claro, viajan con ciertos lujos y llevan las agendas muy apretadas porque van de negocios, usan los mejores hoteles y restaurantes y son los primeros en irse de la feria. Los profesionales medios tienen menos presupuesto, pero más libertad para elegir su asistencia a eventos que son de su interés personal o profesional. Los vendedores de piso, en cambio, tienen que acompañar a la mercancía, incluso a veces durante el flete, asistir al montaje del stand y permanecer de guardia durante toda la feria, incluso durante el desmontaje. Las ferias son un entorno natural para tejer redes de relaciones sociales. En México ninguna cumple este rol como la FIL Guadalajara, porque al mismo tiempo funciona como festival literario, como reunión gremial y como congreso académico. Parte de la educación informal y de la distinción que estructura el campo editorial incluye, por supuesto, conocer los trucos específicos de cada feria, como el tiempo oportuno para reservar el mejor hospedaje, como los lugares para comer, los días más apropiados para socializar, los días de profesionales, que la feria está cerrada al público, los tipos de gafetes, los precios dependiendo de la fecha en que se haga la inscripción, los horarios de los mejores eventos, foros, premios, las conferencias imperdibles, las firmas de libros, las horas en que entran y salen de la feria las grandes figuras de la literatura y de la edición, los sitios, bares y restaurantes donde se acostumbran reunir fuera de la feria, y los días en los que los expertos terminan por marcharse y la feria se ve inundada por laicos. La Feria de Guadalajara y la Feria de Frankfurt tienen en común que son ferias para profesionales. Esto les da un papel muy especial como espacios educativos que estructuran y reproducen el propio campo profesional de la edición. Se trata de eventos descomunales y el aturdimiento que produce la primera visita se previene aprendiendo a hacer una agenda de actividades, una lista de editoriales que están interesados en visitar, de las personas que va a entrevistar, las citas, los temas acerca de los cuales está interesado en hacer negocios y, por supuesto, los libros que tiene pensado adquirir, llevando un control cuidadoso de dónde y a qué hora es cada cosa, porque las distancias, los tiempos de desplazamiento y las multitudes pueden pesar bastante en el desempeño de la agenda. La primera visita a una feria de este tamaño casi siempre es una prueba piloto que permitirá la iniciación en estas artes oscuras. Este sistema de saberes al que no se puede acceder
sino como parte estructurada y a la vez estructurante, como causa y a la vez como consecuencia del proceso gradual de socialización secundaria que internaliza al sujeto como un miembro admitido en el campo editorial. Una actividad extraoficial y poco visible es de las que generan mayor distinción, capital social, disposición a la colaboración, lazos afectivos y pertenencia al campo. Los cócteles y brindis nocturnos que se celebran fuera de la feria, como los de la librería Carlos Fuentes y la editorial Sexto Piso, el de la editorial SM, el baile de profesionales en el Salón Veracruz el lunes por la noche. Algunos de los mejores brindis solo ocurren en aniversarios o en ocasiones especiales. Otros ya dejaron de existir, como los brindis de Editorial Planeta o el tradicional del Fondo de Cultura Económica del sábado. Algunos son por invitación, pero a la mayoría se puede asistir gratuitamente con el gafete profesional, que ya es de por sí un pequeño símbolo de pertenencia al campo. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? Quizá parezca frívolo ponerlo así, pero como cualquier otra práctica social, la estructuración afectiva y la cohesión de nuestro campo profesional tiene su propio componente de socialité, por decirlo de alguna manera, que implica dedicar tiempo a ver gente y a ser vistos, porque pocas cosas son más efectivas que un yo te conozco, te vi por aquí el año pasado, ¿en qué editorial trabajas? O incluso un perdón, ¿te puedo dejar mi currículum por si algún día necesitas contratar a una persona con un perfil así? Este año 2020 nos sorprendió una pandemia global que, a pesar de meses de vanas esperanzas y buenas intenciones, nos va orillando poco a poco a la certeza de que tanto Guadalajara como Frankfurt tendrán que celebrarse bajo gravísimas restricciones sanitarias y en su mayor parte por vía digital. A la fecha de este video, Frankfurt ya anunció cómo funcionará este nuevo programa híbrido que está repensando, reimaginando el concepto mismo de la feria. Y Guadalajara, que es considerada por algunos como la hija bonita de Frankfurt, dijo que esperaría a conocer cuál era la jugada de la Buchmesse antes de definir cuál sería la suya. Pero en medio del rejuego político entre la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Jalisco, que emana de Movimiento Ciudadano, y el gobierno federal de la llamada Cuarta Transformación, todavía hay espacio para que sucedan muchas cosas. No obstante, por lo pronto el Salón Veracruz ya fue cerrado definitivamente. Y muchísimos profesionales estamos en el proceso de decidir que no asistiremos probablemente este año, ya sea por restricciones sanitarias o por razones llanamente presupuestales. Solo podemos adelantar que los espacios de socialización que tanto han contribuido a construir vínculos afectivos y a estructurar la cohesión del campo social de los trabajadores de la edición en México y a educar editores, no volverán a ser los mismos en mucho tiempo. Es probable que esto desquicie la estructura del campo como la conocemos hoy en día, pero las noticias preliminares no hablan de una destrucción pura y simple del campo, porque es seguro que todos estos cambios agilizarán nuestro salto a nuevas formas de interacción digital, de las cuales este propio video y este congreso son evidencia palpable, y quizá al reducirse la importancia de la interacción social en la educación informal de los editores, podría resultar la aparición de nuevas formas más flexibles y más innovadoras y quizá más formales de educación editorial. Muchas gracias.